En este video estaremos hablando sobre el control PI y el control PID. Primero, para continuar, después del control P, que es el control proporcional, vamos a revisar brevemente el control integral para después anexarlo como una unión de estos dos últimos. Bien, el control integral, al momento de tener una entrada como un escalón o una constante, el error en estado estable desaparece y el control integral, en este caso, tiene una constante o ganancia integral y una integral como tal, pero en el espacio de Laplace. Esto lo que sucede que al momento de ponerse en una función de transferencia de una planta, se agregue un cero. Esto es porque se va a generar en la parte de abajo un S menos cero. Se va a agregar un polo. La diferencia entre ceros y polos, que es lo que va a generar que un control integral en la parte de los ceros no agregue ninguno, pero en la parte de los polos agregue un polo. Esto va a generar una diferencia de 1 y esto va a hacer que la estabilidad del sistema se reduzca. ¿Y eso cómo se puede solucionar? Pues utilizando un control PI, que sería un proporcional integral. Voy a poner el diagrama de bloques, el cual consta de una entrada, aquí voy a tener el control proporcional y acá en la parte de abajo el control integral. Aquí vamos a tener nuestra función de transferencia del sistema y hacia acá vamos a tener la salida y va a tener retroalimentación unitaria. Este de aquí representa el control PI. ¿Y qué es lo que sucede aquí? El control proporcional, obviamente tendremos una ganancia o una amplitud de la entrada. Y el control integral lo que hace es que el error en estado estable, cuando se tiene una entrada constante, lo va reduciendo hasta que desaparece. Es decir, ya es un complemento. Y eso también a su vez genera que con este tipo de control se tenga un cero adicional y un polo, lo que hace que el sistema no se desestabilice a comparación de utilizar solamente el control integral. Este de aquí también lo podemos poner como una función de transferencia. Este de aquí. Es decir, tendríamos una función de transferencia para mi solo controlador, que sería el caso del proporcional y el integral, donde pongo la parte proporcional más la parte del integral, y si lo reducimos, si resolvemos esta fracción y luego factorizamos Kp, vamos a tener lo siguiente. Factorizamos Kp una vez que resolvemos esta fracción. Esto de aquí es el inverso de la constante de tiempo integral. Es decir, tau i es la constante de tiempo integral. Pero como se factorizó
el Kp, como aquí tenemos también el K1, sería el inverso, por lo tanto tenemos este de aquí. Y nuestra función de transferencia de todo mi sistema, es decir, si juntamos estos bloquecitos, como están en serie, recuerden que se multiplican, y tendríamos que la función, es decir, la unión de estos dos bloques, quedaría como Kp S más 1 sobre la constante de tiempo integral y multiplicada por la función de transferencia de mi planta. Esto sería Gp sobre S. Ahora vamos a continuar con el control PID, pero antes quiero resaltar un poco en la parte del control derivativo, donde sería equivalente a tener una constante de derivación y la derivada en el espacio de Laplace. Lo que ofrece este control derivativo es una acción correctiva grande en la parte del error, es decir, reduce el error antes de que este se haga muy grande. Sí, es una de las virtudes y la más reconocible del control derivativo. Y ahora, ¿qué sucede cuando unimos los tres tipos de control? El proporcional, el integral y el derivativo. Como tenemos tres términos, también este control recibe el nombre de controlador de tres términos. Y se pueden apreciar la parte proporcional más la parte integral más la parte derivativa. El diagrama de bloques para el control PID sería la unión, obviamente, del control proporcional, del integral y del derivativo. Y con esto lo que se obtiene, obviamente, es la unión de los tres controladores y por ende las ventajas de cada uno. Es decir, el proporcional nos ayuda a que la entrada sea mayor, el integral nos ayuda a eliminar el error en estado estable con una entrada constante y el derivativo ayuda a que los errores no sean grandes antes de que suceda, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y en la parte ya de análisis, en la función de transferencia, lo que se generan son dos ceros, es decir, vamos a tener dos términos más en la parte de la salida y en la parte de la entrada nos va a generar un polo. Recuerden que la función de transferencia siempre es la salida entre la entrada. Está en el espacio de Laplace. Y recuerden que las partes o los factores de las salidas, que eran las raíces, son lo que se denominan como ceros y los que hacen que la función de transferencia se haga infinita, es decir, que se indetermine y se haga un cero acá, son los polos. Este controlador nos genera dos polos y, perdón, dos ceros y un polo. ¿Sí? Y ahora todo esto, ¿de qué nos sirve en ingeniería de control? Recordemos que dentro de todo el proceso, primero se genera un modelo matemático de un fenómeno, ya sea físico o químico, que está expresada en este caso por una ecuación diferencial y en la cual vamos a tener una entrada y una salida. Pero lo que nos ayuda a esta parte de control es a que la variable vaya cambiando, pero que los errores que se produzcan sean menores. Es decir,
ayuda a controlar que nuestro proceso se lleve de tal forma que los objetivos por los cuales se está operando o se está generando dicho fenómeno sean las correctas para un mejor funcionamiento. Esto es decir, si estamos hablando de que en una planta o en una fábrica se tiene un proceso en el cual se calienta un líquido y siempre debe de estar a determinada temperatura, bueno, se tiene que hacer todo este tipo de sistemas para que esa temperatura se mantenga en los rangos establecidos. Quizás parezca algo como muy extraño, pero primero se tiene que hacer todo este tipo de análisis en ingeniería para ya después poderlo aplicar, que es utilizando sensores y un control que se podría hacer con algún tipo de microcontrolador, algún PIC, algún Arduino o incluso algún PLC, pero eso ya es más aplicado. Antes de ello se tiene que conocer la modelación del fenómeno, cómo lo podemos tratar, cómo es que se comporta, cómo podemos controlar la variable que nos interesa y poderlo aplicar ya de forma directa.